este caso lleva por título Aportaciones críticas desde una perspectiva transversal, y que estará coordinada en este caso por Aisea Barcenilla, profesora en la Universidad del País Vasco. Recordar que debido al problema que ha habido de sonido, José Antonio Vallisa, que era la última ponencia de la sesión anterior, será la persona que vaya a comenzar esta cuarta sesión. Continuaremos con Almudena Caso y terminaremos con Luis Valías como estaba previsto. Bueno, Aisea, te doy paso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Os pido disculpas porque estoy teniendo problemas con la cámara. A ver si ahora consigo. Bueno, parece que no consigo. En fin, lo siento porque al entrar me funcionaba perfectamente. A ver. Bueno, voy a dar entrada y voy a intentar solucionarlo mientras habláis porque no os quiero tener aquí esperando. Vamos a dar entrada a esta mesa, como bien acabáis de explicar, con la participación de José Antonio Vallisa, que es investigador y crítico de arte en revistas especializadas y medios de comunicación locales y nacionales. Es miembro de las Asociaciones Aragonesas Española e Internacional de Críticos de Arte y autor, entre otros, del libro Juan José Gárate, Tiempo y Memoria, que fue editado por la prensa de la Universidad de Zaragoza en 2019. Y nos va a hacer su presentación, que está titulada Tres visiones del Museo de Zaragoza, Valenzuela La Rosa, Silvio Lago y Marín Sancho. Así que adelante, la palabra es tuya, cuando quieras. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues siento lo de antes, no sé qué es lo que ha pasado. Bien. La ponencia, esta ponencia, como ha dicho antes, está dedicada, son tres testimonios, tres visiones sobre el Museo de Zaragoza, realizado por tres críticos de arte en el primer tercio del siglo XX. El primero de ellos es, joder, si quiere. El primero de ellos es el de Valenzuela La Rosa, realizado en 1903 en la revista De Arte. En ella lo que hace Valenzuela La Rosa es hacer una crítica a cómo se encontraban las colecciones del Museo de Zaragoza en ese momento, que en ese momento se encontraba en la antigua Academia Militar Preparatoria. Y en su extenso artículo dice: no es posible, hablando con propiedad, dar ese nombre a un almacén donde se encuentran hacinados, confusos y revueltos los cuadros buenos y malos, antiguos y modernos, arrollados los unos en montón los otros, cubiertos por el manto de polvo y los finísimos encajes de las arañas. No cabe dar nombre de museo a una serie de desvanes donde yacen como cadáveres insepultos estatuas mutiladas, trozos arquitectónicos, relieves y cacharros, que semejan las tristes ruinas de un palacio fantástico. Las generaciones que vengan tras las nuestras nos acusarán de esta gran vergüenza que unos realizan y otros consienten. El siguiente artículo es de José Francés, bajo su seudónimo de Silvio Lago, para la madrileña revista La Esfera. En ella hace una visita al actual museo de Zaragoza, ubicado en la Plaza de los Sitios. Realiza una visita turística por el museo y se centra sobre todo en los objetos de la sala romana, la sala Goya con su supuesto autorretrato, la sala Villahermosa o el Museo de las Reproducciones. Y concluye diciendo que es de desear que el Estado conceda al Museo de Bellas Artes de Zaragoza toda la importancia que merece por su interés y la riqueza artística que guarda. Finalmente, el último artículo ya mucho más adelantado en el tiempo, es de Manuel Marín Sancho, realizado para la revista Aragón en 1927, que divide en varios números a lo largo del último trimestre del año 1927. En este artículo es una visita minuciosa a todo el museo, incluyendo arquitectura, bellas artes y escultura, y describe
sobre todo con minuciosidad, pero sobre todo con orgullo, con interés. Dice, orgullo de una ciudad que quiera estar incorporada a la vida cultural de la humanidad es el poder mostrar a propios y extraños al menos un museo, y en el guardar las primicias de los artistas de todas las épocas. Como zaragozano, he sentido siempre una fidelidad incomparable cuando personas forasteras a quienes acompañaba me hacían la pregunta que más me apetecía. ¿Y tienen un museo? Un sí rotundo jubiloso escapaba de mis labios. Tenemos un museo, y aunque no muy grande, hay en él algo que le hace inmediable. Sus primitivos y sus joyas son suficientes para hacer de nuestro museo, un relicario. Y al poner frente a estas ricas pinturas, a mi acompañado y ver la expresión de sorpresa que en su cara refleja, no podía por menos que sentir el orgullo de las ciudades sienten cuando tienen para enseñar lugares de maravilla y cosas bellas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, por tu comunicación. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, que en este caso es la de Almudena Caso. Permitidme que abra. Su título es Mirándonos en el reflejo del Guggenheim, publicaciones científicas en castellano y portugués en torno al Museo Guggenheim Bilbao. Y brevemente decir sobre Almudena, que es investigadora, gestora cultural y arte educadora, que cuenta con un grado en arte fotográfico por la University of Westminster y con 2 másteres oficiales, uno en gestión cultural y otro en arte educación, uno por la Universidad de Valencia, otro por el Art Institute of Chicago, y que en estos momentos se encuentra realizando una tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza. Adelante, Almudena, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Aisea. Voy a ver a compartir pantalla, a ver si lo puedo hacer bien. Vale, es esta, pero a ver si se ve bien lo que quiero hacer. Ay, a ver si puedo. Vale, ¿se ve? Sí. Vale, se ve bien, estupendo. Muy bien, pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Almudena Caso. Agradezco mucho a la organización mi participación en este 5º foro de estudios museológicos y también quiero expresar mi alegría y agradecimiento de tener a Aisea en este panel, ya que ella pues, es una de las personas que me apoya en mi investigación sobre el Museo Guggenheim de Bilbao y que me ha introducido al sistema de arte bilbaíno. Bueno, como ha dicho Aisea, esta presentación se llama Mirándonos en el reflejo del Guggenheim, publicaciones científicas en castellano en torno al Museo Guggenheim Bilbao. Esta presentación va a versar sobre estos conceptos, que son los conceptos que en este momento guían mi investigación sobre este museo en particular y que son arquitectura, globalización, museo franquicia y desarrollo económico, y que son los conceptos básicos que se van a poder desgranar, digamos, de los textos que os voy a compartir. Las aportaciones que he seleccionado y que como he dicho, siendo que hay muchísimos tipos de publicaciones en torno a este museo paradigmático, me parecen relevantes por su aportación al campo, son estas 3. Una es Arquitectura y Percepción, el Museo Guggenheim de Bilbao, de María Antonia Frías Sagardoy. La siguiente es un capítulo titulado Museos globales versus artistas locales, paradojas de la identidad entre lo global y lo local, escrito por Ana María Wash, que está dentro del título que ella editó junto con Joseba Zulaika, Aprendiendo del Guggenheim Bilbao. Y por último, se trata de una publicación en una revista. Es un texto escrito por Beatriz Plaza, Catalina Gálvez Gálvez, Ana González Flores y Elías Masserra, titulado Arte y Economía, un matrimonio de conveniencia, el Museo Guggenheim de Bilbao. Como podéis ver en los títulos, cada uno de los textos trata el museo desde una perspectiva diferente y es lo que me interesa, ¿no? Este acercamiento poliédrico que suscita este museo. Empezando por el texto de María Antonia Frías, vamos a acercarnos al campo de la arquitectura. En este texto, la autora nos introduce en un viaje descriptivo, analítico y conceptual en torno a este edificio que alberga y representa al Museo Guggenheim de Bilbao.
A través de un meticuloso análisis de la experiencia de recorrer el edificio desde su exterior hacia su interior, Frías nos presenta un detallado retrato no solo de las formas y los volúmenes, de los materiales, de los significados, sino también de la experiencia sensoperceptiva que esta pieza arquitectónica provoca en el visitante. A mi modo de entender, la autora realiza una importante aportación a la literatura sobre el museo al cuestionar justamente la forma en la que nos relacionamos con este edificio singular a través de los sentidos, o más específicamente, cómo las particularidades arquitectónicas del mismo pues nos interpelan a nuestros sentidos de tal modo que se produce una experiencia estética hasta el momento más relacionada con la contemplación de una obra de arte que con la de un museo como inmueble. A este respecto, en el capítulo dedicado a la arquitectura y a la percepción, Frías destaca el uso de formas curvas orgánicas y la capacidad de estas para la evocación a través del pensamiento poético, es decir, para la generación de significados a través de la experiencia sensitiva. Tal y como apunta Frías, unos rasgos arquitectónicos del edificio nos invitan a dar un cierto significado. Sin embargo, otros, también presentes en el edificio, nos incitan con sus formas a proponer otras conjeturas. En este sentido, la lectura se parece más a la respuesta que podemos desarrollar frente a una obra escultórica. Pero esto, y tal y como dice Frías, no hace más que darle aún más entidad a esta propuesta arquitectónica. Estas formas orgánicas generan interpretaciones más bien figurativas, ya que el volumen del edificio recuerda y ha sido asemejado a formas de barcos de vela, de peces o incluso de serpientes. Y asimismo, la autora explica cómo el hecho de que este edificio no sea contrastable con nuestra idea preestablecida de lo que es un edificio acentúa todavía más ese propio interés perceptual. El hecho de que por la propia naturaleza del edificio se den diferentes experiencias del mismo, dependiendo de la localización desde el que lo miremos, ya que no es lo mismo mirar el edificio desde el ayuntamiento o desde el parque de Doña Casilda o desde el otro lado de la ría, hace comprender que este edificio está hecho para ser visto desde fuera y desde diversos puntos, y no solo para ver en él o desde él. Según nos explica Frías, en esta idea de arquitectura, percepción, arquitectura, objeto, es donde nos encontramos una conexión directa con la escultura. De hecho, y según comenta la autora, esta era una de las preocupaciones del propio Frank Gehry, que la obra fuera comprendida como una escultura más que como un edificio. Pero esa percepción sería limitada, ya que la experiencia arquitectónica del edificio no solo la podemos tener de su parte exterior, sino que la tenemos en su totalidad. Y en relación con la arquitectura del interior del edificio, en el capítulo Percepción del interior, la autora explica la distribución del museo trazando como eje principal el atrio central, del que parten de forma radial las diferentes salas de exposiciones. La autora expone que dichas salas de exposición tienen tanto formas orgánicas como formas convencionales, y esto es importante porque como dato documental, explica que las salas orgánicas fueron diseñadas por Frank Gehry, mientras que las salas convencionales se llevaron a cabo porque fueron solicitadas por el equipo vasco. Y es importante recalcar que algunas piezas se han diseñado específicamente para esas salas orgánicas, justamente tal como es el caso de las obras monumentales de Richard Serra. En relación con el tránsito por el interior del edificio, Frías explica cómo las formas envolventes, así como las formas curvas alabeadas y las formas libres, no nos ofrecen pista sobre la manera de movernos en el edificio o sobre la propia estructura del edificio. Y por tanto, poder conocer y reconocer la distribución o el edificio en sí mismo dependen de una visita obligada y fundamentada en los sentidos. Frías nombra lo visual en lo táctil y en la sensopercepción espacial o la propiocepción, la sensación de nuestro cuerpo, en este caso en el espacio museal. Es interesante cómo la autora habla del espacio táctil. Se refiere a él como un espacio táctil percibido visualmente a través de la luz y el color, pero también un espacio percibido sinestésicamente a través del movimiento del cuerpo en el espacio. Por último, ella habla de un espacio acústico de ecos tanto reales como imaginarios, y leo textualmente: espacio táctil, escultórico, objetual, pero más allá de este, espacio táctil en un sentido amplio, de presiones y succiones, que pone en juego todos los recursos arquitectónicos, el comportamiento de los materiales en su estructura aparente y en su textura, en el juego con las fuerzas de la gravedad, del viento real o figurado, en sus deformaciones o flexiones. Cierro comillas. Por último, y para cerrar esta parte, me gustaría volver a una idea de Frías que me parece especialmente interesante. Volviendo a las obras
de Serra, diseñadas ad hoc para ese espacio expositivo de forma orgánica, Frías defiende que estas piezas no hacen más que de apoyo a la comprensión cinestésica del propio museo. La autora explica cómo recorrer los laberintos y espirales creados por Serra no hacen más que entrenar al cuerpo para después recorrer el espacio museístico con la misma curiosidad sensorial. Me parece una idea fascinante, en gran consonancia con la experiencia corpórea que todas y todos probablemente hemos tenido al visitar este museo. Tal y como dice Frías, y cito textualmente, en los actuales museos, continente y contenido pueden condicionarse mutuamente. Esta reflexión me parece un concepto brillante que aúna arquitectura y arte contemporáneo, teniendo pues, a este museo Guggenheim de Bilbao como precursor y modelo. En el siguiente texto, en el de Ana María Guasch, la autora nos presenta la idea de un museo global y transnacional, es decir, es un acercamiento totalmente diferente. Como respuesta inevitable a la eclosión de la globalización en los sectores económicos e industriales, en la producción y en el consumo, la autora nos presenta al Museo Guggenheim de Bilbao como un ejemplo de institución cultural global. En el paradigma global amplificado y en proceso de experimentación, la estructura formada por capitalidades históricas de producción y de consumo pasa a tomar una forma más extensa, en forma de red, que cubre todo el planeta y en la que nuevos espacios y nuevas capitalidades o nodos aparecen y se convierten en nuevos núcleos de producción y consumo. En esta liberalización de los puntos de producción y el consiguiente aumento del transporte de mercancías y, por tanto, de las comunicaciones, Guasch explica cómo Thomas Krenz, el promotor de este proyecto de museo desde la Fundación Solomon Guggenheim, aplica esta lógica de mercado al campo de la cultura. Y cito textualmente: «Fue muy lúcida la idea de Thomas Krenz de crear un modelo de museo como lingua franca, en la que la palabra geopolítica sustituyese a la de geografía y la de identidad a la de estilo, y en el que lo local conviviese en igualdad de condiciones con lo internacional. Un museo como marco vacío, como un conjunto de formas abstractas y atemporales que sería implementado por las narrativas del lugar, por sus metáforas y sus simbolismos particulares». Podemos ver aquí dos acercamientos diferentes. Por un lado, Thomas Krenz tiene una gran visión al comprender la potencialidad del museo franquiciado, al multiplicar los puntos de acceso al consumo de esa oferta cultural de la propia Fundación Guggenheim en todo el planeta. Es decir, es pionero en aplicar las lógicas globalizadoras de mercado al campo de la cultura institucional, particularmente al campo de los museos. Y por otro lado, y según mi entender, desde una perspectiva un tanto más ingenua, Krenz entiende que este tipo de espacio museal será paisaje de interculturalidades, que es un término muy cercano a los discursos globalizadores. Es decir, que su museo franquiciado, representación material de las lógicas globalizadoras, entrará en conversación de forma orgánica con lo local y en igualdad de condiciones, y que de este modo se creará una tercera entidad única e intercultural. Como nota crítica, considero interesante subrayar las claras connotaciones que tiene este pensamiento con la potencial promoción del colonialismo cultural contemporáneo, tal y como han nombrado otros autores como Eric Cámara en su texto El museo franquiciado, un instrumento de colonización cultural, publicado en este mismo volumen, editado por Guasch y Zulaika. Esta visión, como veremos a continuación, probablemente la desarrolle más el que recibe el proyecto que el que lo promueve, lógicamente. La autora, volviendo al texto de Guasch, narra que ante este paradigma, Krenz encontró Bilbao, una ciudad fuera del mainstream y que acogió el proyecto. Y tal y como narra, lo que Krenz no podía prever en este territorio, Bilbao y por extensión Euskadi, es que cuenta con un complejo entramado cultural, no solo a nivel social, político o económico, sino identitario, que se halla en fuerte y activa relación con el paisaje, la ideología y lo que Guasch nombra como mentalidad premoderna. La autora describe, y lo hace a través del trabajo de María Jesús Funes, titulado La salida del silencio, describe esta mentalidad premoderna como un arraigo en la comunidad, un sentimiento de soledad interna, la sacralización de lo propio, la importancia de lo simbólico y de lo local. Y tal y como explica Guasch, y cito textualmente, Bilbao no era en ningún caso un contenedor neutral. Como bien sabemos, el encuentro entre el proyecto de Krenz y la población de Bilbao y de Euskadi no ha sido un remanso de paz. El choque entre las lógicas globalizadoras en un territorio tan conectado con lo propio y lo local ha sido un campo de experimentación para conocer hasta dónde se puede generar un museo franquiciado y cuáles son sus puntos débiles y fuertes. Asimismo, ha servido para entender hasta dónde se puede resistir una localidad al paso inexorable del neoliberalismo cultural. Con grandes detractores en el tejido artístico local, entre los que se encontró Oteiza,
El proyecto de implantación del museo se hizo posible, como bien sabemos, gracias a pesar de un instinto político casi incomprensible, pero acertado, tal y como ha demostrado el tiempo, sobre el poder que tiene la cultura para la regeneración económica y paisajística de un núcleo urbano a través de su inserción en los destinos culturales mundiales como caso de éxito. Y en este campo, entre dos aguas, entre lo global y lo local, cabe preguntarse qué tipo de relación se ha generado entre el museo y el sistema del arte local. Guas responde a esta pregunta del siguiente modo, y cito textualmente: el Guggenheim no se hizo vasco, ni la cultura vasca ha influido en el programa del Guggenheim Internacional, y a tenor de las cifras de visitantes oficiales, cada vez se ha producido una mayor desconexión entre el museo y el lugar. Cabe decir que este texto se publicó en castellano en el año 2007. Nos podemos preguntar dónde queda ese encuentro entre lo local y lo global, pues, y si es posible y en qué términos. Y para cerrar con unos términos, cerrar esta parte con términos numéricos y según narra la autora, entre 1997 y 2004 se han desarrollado algunas exposiciones con artistas vascos. Particularmente se desarrolló una exposición temporal sobre un reconocido artista vasco titulada Chillida, 1948-1998, que tuvo lugar en 1999. Se programó una exposición temática en la que se contó con varios artistas vascos, titulada La torre herida por el rayo, lo imposible como meta. Y por último, y en lo referente a las muestras de la colección permanente, se cuenta con dos exposiciones que incluyeron artistas del panorama vasco. Por un lado, arte contemporáneo vasco y español en 1999 y por último, la exposición Transparencias en el año 2003. Con esto cierro la presentación de este capítulo escrito por Guas y paso a presentar el último texto del que voy a hablar hoy. Este texto de varios autores y titulado Arte y Economía, un matrimonio de conveniencia, el Museo Guggenheim de Bilbao. Este artículo, de nuevo, podemos aunarlo con la idea de globalización, con la idea de museo franquiciado y sobre todo con el desarrollo económico como objeto y fin de algunos museos del siglo XXI y el Museo Guggenheim Bilbao entre ellos. Las autoras toman como ejemplo paradigmático este museo como el uso de una institución cultural como motor de transformación económica de Bilbao. El artículo presenta las lógicas globalizadoras que reproducen varios museos como el Louvre, el Pompidou, el Hermitage o el Guggenheim de Nueva York. Y dado que este texto fue publicado en el 2010, pues el proyecto del Museo Guggenheim Bilbao pues ya se había consolidado como un caso de éxito en la recepción de un museo franquicia, ¿no? Y en este sentido, las autoras explican cómo, y voy a citar también textualmente, Bilbao pasará a la historia como el laboratorio de un museo como reactivador económico y museo globalizado. Por primera vez en la historia, un museo, el Guggenheim de Nueva York, abre una sucursal, realmente una franquicia en un país extranjero. Comienza la internalización de los museos. Por segunda vez en la historia, la primera fue Tate Liverpool, se concibe un museo para el crecimiento económico, cuando hasta la década de los 80 los museos se concebían como instrumentos de difusión cultural. Enmarcando el caso de Bilbao dentro de una corriente mayor que engloba otras ciudades de Occidente en declive, como es el caso de Manchester, de Pittsburgh, de Glasgow, las autoras identifican una tendencia a reconvertir las ciudades industriales en ciudades emprendedoras. Esta corriente entiende que la ciudad es responsable de la dinamización de la economía local y que, por tanto, dentro de la lógica globalizadora, debe atraer actividades pertenecientes al sector servicios. Esta lógica obliga a la ciudad a ser, por tanto, atrayente y a mejorar su imagen. En el caso de Bilbao, su voluntad de transitar de una ciudad industrial ya en declive, ya en crisis, a una ciudad de servicios es canalizado por el sector público con el beneplácito del sector político. Y si bien la construcción del museo forma parte de un plan estratégico para el Bilbao metropolitano que incluye la construcción de otras infraestructuras atrayentes, la propuesta de promover un museo en la ciudad está, tal y como explican las autoras, mediada por un interés eminentemente económico. Una vez identificado el paradigma de los museos franquicia y su crecimiento durante los 10 primeros años del siglo XXI, las autoras identifican factores de éxito que están presentes en la viabilidad y en la consecución de estos proyectos culturales de alto riesgo. Y toman el Museo Guggenheim de Bilbao y presentan factores que fueron responsables de la eficacia de este proyecto, que, como sabemos, ha intentado ser copiado en muchísimas otras ciudades. Ellas identifican 3 bloques diferentes. Uno es condiciones referentes a la construcción y gestión del museo,
otro es factores geográficos y del entorno, y otras son políticas públicas que inciden en la eficacia del proyecto. Dentro del primer campo, el de condiciones referentes a la construcción y gestión del museo, las autoras identifican bastantes subfactores, como son el grado de identificación entre el museo original y el museo importado y sus ciudades de ubicación. Es decir, el hecho de que existiera la colección Peggy Guggenheim en Venecia hace más creíble la existencia de otro museo fuera de la sede de Nueva York, como podría ser en Bilbao. Otro subfactor es la elevada visibilidad internacional. Según las autoras, contar con un edificio emblemático fue vital como medio para alcanzar visibilidad a nivel global y generar ese turismo necesario. También identifican la fuerza de la marca, es decir, la creación de marca y de la ciudad, y que esto no fue solo conseguido a través del edificio en sí, sino que el hecho de que la propia marca Guggenheim apoyara este museo y apoyara a la ciudad como marca fue decisivo para conseguir una presencia de una marca fuerte que atrajera esta visibilidad internacional. También hablan de la calidad de las exposiciones, como entre 1997 y 2007 se desarrollan exposiciones de gran impacto a nivel de público asistente. Es importante decir que estas exposiciones fueron blockbuster y que estaban programadas evidentemente dentro de la temporada alta entre mayo y octubre. Y es que el modelo de gestión, que es otro parámetro que identifican explican que está planificado dentro de, teniendo las lógicas de la mercadotecnia en cuenta, es decir, haciendo un cuidadoso estudio de mercado, una prospección de visitantes y estudios de viabilidad. Por último, nombran la importancia de una publicidad continua, al mismo tiempo que la importancia de la estabilidad y continuidad de los promotores del museo, es decir, que el proyecto fuera apoyado y sea apoyado financieramente a lo largo de su existencia por los promotores públicos del mismo. Con respecto a los factores geográficos y del entorno, hablan de la importancia de la geografía y la accesibilidad, acceso dentro del espacio local, de la geografía local, pero también el acceso fácil desde otros lugares europeos, otras ciudades, capitalidades europeas, y la influencia de la prensa en Internet. Ellas dicen, la visibilidad global es un requisito imprescindible para que un museo se convierta en un eficaz motor de la economía, y esto no sería posible sin las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en concreto Internet. Almudena, tienes que ir resumiendo porque ya has llegado a tu tiempo. Vale. También hablan de la implicación de la comunidad local a través de la creación de los amigos del Guggenheim, y por último, en referencia a otras políticas públicas, hablan de la diversificación de la productividad de la ciudad, buscando sectores de alto valor añadido, y por otro, mejorar la producción del propio sistema de la ciudad, y que esto se ha aplicado desde los años 80 en Euskadi, particularmente también en Bilbao, y cómo esto apoyó a que el Guggenheim fuera un proyecto de éxito. Pues ya termino, muchísimas gracias. Me gustaría señalar el interés específico de cada uno de estos textos, ya que son una selección representativa de las diversas miradas transdisciplinares y complejizadoras que han estudiado el Museo Guggenheim de Bilbao como un caso paradigmático dentro del campo de la museología. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Muy interesantes los temas que nos propones y seguro que podemos retomar alguno después en la discusión entre todos. Pero vamos a dar paso antes de ese debate a nuestro último participante de hoy, que es Luis Walias. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Sí, bueno, es Valias. Valias. Pues, Luis Valias Rivera, que es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, magíster universitario en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y postgraduate in the Interpretation of Cultural and Natural Heritage por el Center for Environmental Interpretation de Manchester. Es museólogo e investigador y es miembro del Comité Español del ICOM. Y en su ponencia de hoy nos va a hablar de los pioneros del marketing en España, génesis y desarrollo en el seno de los estudios museológicos. Tienes 20 minutos, adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar compartir pantalla rápidamente. Creo que se ve, ¿no? No sé si le estáis viendo. Sí, vale, se ve. Se ve la pantalla completa. Si quieres ponlo en presentación. Sí, ¿no?
Sí, así bien, así perfecto. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, bueno, en primera instancia, muchísimas gracias a la organización tanto del Congreso como del Quinto Foro por haber permitido contar con mi comunicación aquí. También quería, bueno, felicitar a la organización del Congreso porque creo que está siendo un excelente congreso con muy buenos resultados y muy buenos comunicadores que estamos viendo a lo largo de todo el día. Bueno, en principio, para meterme en faena, ir lo más rápido posible, bueno, voy a hablar un poco sobre esos pioneros del marketing en España. Va a ser una visión muy sutil, vamos a ver algunos de esos representantes. Hay muchos más, lo que pasa es que bueno, estarán a la hora, cuando escriba la comunicación, pues me podré profundizar muchísimo más y aquí bueno, son unas pinceladas sutiles, ¿no? En principio, para ponernos un poco en situación, quería comenzar hablando bueno, de los artífices de esto del marketing de museos, ¿no? Que en principio son dos investigadores, no son historiadores del arte, son dos economistas, son Philip Kotler y Sidney J. Levy. En principio va a ser Philip Kotler, que es el señor de la americana con las gafas, el que bueno, en 1967 se plantea que por qué las mismas estrategias, técnicas y tácticas que utiliza el marketing empresarial, ¿por qué no se podían desarrollar en el mundo de la cultura? Entonces lo empieza a trasladar y observa que tiene bueno, excelentes resultados, ¿no? 2 años más tarde se junta con otro economista, que es Sidney J. Levy, ¿no? Y observan la labor que se está desarrollando en un museo, en este caso es en el Metropolitan de Nueva York, y que está desarrollando su director, Thomas Hobbing, ¿no? Thomas Hobbing es un director que había llegado al Metropolitan, creo que por 1967, va a estar 10 años, 1967-1977, y va a revolucionar el museo. Es un museo que en ese momento está un poquito de capa caída, no tiene tantos visitantes, no tiene tantos patrocinadores como lo que estaba acostumbrado, y bueno, y él piensa algunas tácticas para atraer a nuevos públicos, entendiendo públicos como visitante y patrocinadores, ¿no? Entonces lo que hace es que a la hora de inaugurar exposiciones, pues las asocia a un happening. Y la gente dice, ¿cómo que un happening en un museo de este tipo enciclopédico, una exposición de arte? ¿Cómo puede haber ahí un happening, ¿no? ¿Cómo puede haber una representación? ¿Qué es esto? Y el público empieza a acudir al museo para ver qué es eso del happening, ¿no? Y al final, lo que está definiendo Thomas Hobbing, pues es una táctica de marketing. Genera una necesidad en el público para que el público acuda a visitar el museo, ¿no? Y estos dos investigadores que hemos visto previamente, Kotler y Sidney, pues lo que hacen es definir desde ese momento el concepto de marketing de museos, ¿no? Bueno, Thomas Hobbing va a trasladar todo esto a una publicación que es un poco, bueno, no su autobiografía, sino su experiencia en el Metropolitan, que es haciendo bailar a las momias, ¿no? Y bueno, lleva ahí pues esa imagen, ¿no? Y esas estrategias, trata de plasmarlas en este libro, ¿no? El marketing de museos, desde ese momento, desde 1969, se va desarrollando muy rápidamente y alcanza todo el ámbito anglosajón, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido. Lo que hacen es que, bueno, las ideas se empiezan a plantear en Estados Unidos, se lanzan al Reino Unido, se produce una especie de bucle porque en el Reino Unido se mejoran, vuelven, entran por Canadá, Estados Unidos, se vuelven a lanzar y etcétera, ¿no? Se van retroalimentando en ese ámbito anglosajón. Además, según pasan las décadas, esto va más. Cuando llega la década de los 80, por ejemplo, debido a los gobiernos que hay tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con sus presidentes Margaret Thatcher en el Reino Unido o Ronald Reagan, ¿no? Pues, bueno, pues tienen una visión prácticamente neoliberal, ¿no? En la cual los museos dejan de tener tanto apoyo público y necesitan buscarse coloquialmente la vida para salir adelante. Por lo tanto, todas las estrategias de marketing, todos los procesos de marketing se implementan. Pero esto realmente solo se desarrolla en ese ámbito anglosajón. No llega al continente europeo, salpica, simplemente salpica. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, que mientras esto se está desarrollando en ese ámbito, pues España, como suele ocurrir habitualmente en muchos casos a lo largo de la historia, va a lo suyo, ¿no? Es diferente, no se está fijando en esto, en principio sí lo ve, pero no se suma, ¿no? Se alinea con otros países mediterráneos, como es el caso de Italia o de Francia, ¿no? Y bueno, no es que estén enfrentada a esa línea anglosajona del Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, sino que bueno, cada uno sigue un poco, o estos dos bloques, en una especie de guerra fría museológica, sigue cada uno su línea de actuación, ¿no? Esto lo plasma muy bien en la obra Dos Museologías, Javier Gómez Martínez,
que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, un grandísimo museólogo, ¿no? Y lo define muy bien esas dos museologías. Una museología anglosajona más liberal en lo económico, me refiero, ¿no? Y una museología, y en la gestión, y una museología mediterránea, donde se incluye España, donde puede estar Portugal, donde está Francia, donde está Italia, que quizás sea un poco más tradicional. Muy probablemente porque los museos tienen una financiación o son administrados desde lo público, desde la administración pública, ¿no? Y tienen, bueno, pues más garantizado, entre comillas, la supervivencia, ¿no? El caso es que, bueno, en España estas ideas llegan de alguna manera y, bueno, hay algunos autores o algunos investigadores que ven esto, ¿no? Y empiezan a tomar datos y a tener conciencia sobre lo que está ocurriendo en el ámbito anglosajón. Y van a ir poco a poco, van a ir poniendo al público en el centro de todo este mare magnum, van a darse cuenta que los museos pueden ser una empresa y van a llegar directamente al concepto de marketing, ¿no? En ese primer paso estaría Aurora León, sobradamente conocida con su obra El Museo, Teoría, Praxis y Utopía, ¿no? 1978. No habían pasado ni 10 años desde la definición de marketing de museo, ¿no? Ella era profesora de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y catedrática en la Universidad de Huelva, ¿no? Lo que ya empieza a ver muy claramente es que los museos eran por y para el público es su objetivo, no el público objetivo, sino el centro, ¿no? En el que se deberían dirigir. Que la sociedad además debía definir, bueno, pues las funciones del continente y el contenido del propio museo. Es decir, que la sociedad podía interferir en cierta manera en la gestión, porque quizá podía saber qué es lo que quería, ¿no? O lo que quería ver y disfrutar. Y definía al museo, como no, como un servicio público, un servicio cultural público, ¿no? Pero al servicio del público, realmente, ¿no? Tras ella, aunque pasaron muchos años en los que, bueno, sí que hay alguna mención por ahí, pero no se sumergen directamente, pasan 15 años hasta 1993 y aparece una obra de Luis Alonso Martínez, también sobradamente conocido como profesor de museología, director del máster de museografía de la Universidad Complutense, conservador de museos, ¿no? Director del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y conservador del desaparecido Museo Español de Arte Contemporáneo, ¿no? Y él en esta obra empieza a hacer unas primeras menciones a la figura de la gestión y se vaya a ese ámbito anglosajón, ¿no? Habla del concepto de rentabilidad sociocultural, que ya suena como muy liberal, muy economicista, de los museos, y que, bueno, pues esta rentabilidad sociocultural tiene que ir a la luz de la economía y de la museología, ¿no? Es algo como sonaba como muy capitalista para esta época, ¿no? Pero todo ello con muchísima prudencia, ¿no? Habla también de que la suma de la economía más la museología daría lugar a un concepto de empresa museística y acuña términos como museoeconomía y ecomuseología, que al final es proyectar una imagen de pequeña o mediana empresa, la que podía ser un museo, que producía bienes o productos culturales, ¿no? Sería su misión. Así que, pues eso, ya estaba el público, ya estaba esa idea de gestión y de empresa para terminar finalmente, ¿no?, con otro de los pioneros, en este caso, que es Francisca Hernández Hernández, sobradísimamente conocida como su obra, este manual de museología, ¿no? Hace unas semanas he tenido la suerte de estar con ella en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues en esta obra ya se menciona por primera vez de la pluma de un investigador, en este caso es historiadora arqueóloga, no es historiadora del arte, se menciona por primera vez y directamente el concepto de marketing, sin tilde, en inglés, ¿no? Directamente. Ella va a denunciar, por ejemplo, la ausencia de procesos mercadotécnicos en esos museos españoles que se rigen más por esas corrientes mediterráneas más tradicionales, ¿no? Definió conceptos tan duros, no duros, sino, no sé, capitalistas, liberales, como comercialización, relaciones públicas, atracción de visitantes, promoción de ventas, política de precios, mercado, competencia, publicidad, distribución, investigación de productos culturales que hasta ese momento no se habían puesto encima de la mesa, ¿no? Subrayó, por ejemplo, la importancia para el futuro de la imagen y desarrollo económico de lo que para los museos, bueno, pues tenían la aplicación de herramientas de marketing como podían ser la publicidad, ¿no?, o la comunicación real, no la difusión, ¿eh? Identificó, por ejemplo, erróneamente comunicación o publicidad con marketing, es decir, esos conceptos, esas herramientas muchas veces con el propio proceso, ¿no? Por poner alguna pega, pero claro, es que estamos en 1994, ¿no? Tras eso llega una especie de
que se puede denominar así alegremente, ¿no? Con muchísima prudencia, generación del 98, de la museología. Bueno, no, de la museología no, del marketing en España, más bien, ¿no? Es una generación de 1998 y su origen está en un precedente que va a tener lugar un año antes, en 1997, del cual se ha hablado hace escasos minutos, y de la traducción al español de obras muy importantes. Todas ellas de autores del ámbito anglosajón, de esa museología anglosajona, que encima se centraban en modelos de gestión norteamericanos, muy duros, muy capitalistas, muy economicistas, ¿no? Una de ellas, bueno, pues es la gestión del museo de Kevin Moore, que en principio parece que tiene que ver solo con el ámbito de la gestión, no la administración ni la dirección, pero realmente se sumergen muchísimos ejemplos de marketing llevados a cabo en museos norteamericanos, ¿no? El manual de gestión de museos de Barry Lord y de Gail Dester-Lord, también con una mención muy importante al marketing de museos y, por supuesto, estrategias y marketing de museos de Nate Kotler y Philip Kotler, ¿no? Que sería la Biblia o ese libro, esa obra de cabecera, ¿no? El hecho que había sucedido un año anterior, tan importante para este marketing de museos, es la inauguración del Museo Guggenheim, lógicamente en Bilbao, ¿no? Pues eso, esa obra de Frank Gehry, que en sí misma es bueno, un logotipo, es prácticamente la imagen de marca de la institución en España. Y con la llegada de este museo, pues su inauguración y su puesta en marcha en España, llegan todas las ideas, ¿no? Todas las ideas mercadotécnicas, como se ha hablado anteriormente, todas las ideas que tienen que ver con la comercialización, con la promoción, ¿no? Con sacar dinero prácticamente del arte, ¿no? De Thomas Cranes, ¿no? Y de su universo que él monta alrededor, bueno, de su labor como director de la Fundación Solomon R. Guggenheim, ¿no? Bueno, tanto esas traducciones al castellano, al español, como la llegada, la irrupción del Museo Guggenheim Bilbao, como el ideario puesto en marcha por Thomas Case, con un museo que ya va a contar con una subdirección de marketing directamente desde sus orígenes, ¿no? Pues aparecen nuevas publicaciones que ya son muy directas y beben de todo esto que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aparece una de, bueno, Francisca Hernández, rápidamente lo que vuelve a hacer es que se reedita su manual de museología en 1998, ¿no? Que viene muy bien y que cuaja muy bien dentro de todo este ámbito. Pero quería destacar, por ejemplo, la obra de Manuel Fernández Viñacañas Marín, Marketing Social de la Cultura, Difusión y Cambio Cultural, porque aquí se produce un cambio. Fernández Viñacañas Marín ya no es un historiador, no es un historiador del arte. Fernández Viñacañas Marín es profesor de organización empresarial en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Es un economista. Algo ha pasado. Volvemos a los principios, ¿no? Por ejemplo, vincula el marketing al ámbito de las instituciones culturales, como esa vinculación que hace Philip Kotler en 1967, ¿no? De esa definición de marketing cultural. Visionaba en conjunto los conceptos cultura y marketing como dos polos destinados a la confluencia, es decir, dos líneas paralelas que al final se van a convertir en convergentes para unirse en un punto, y planteaba, por ejemplo, una gerencia profesional de marketing social. Marketing social se entendería, bueno, pues marketing cultural, marketing de museos, ¿no? Con metodología científica. Ya algo muy serio, no planteado alegremente, vamos a poner en práctica alguna táctica, alguna estrategia, sin saber muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Luis Alonso Fernández vuelve y retoma cuestiones, ya habla directamente sobre el marketing, en su obra también muy conocida, Museología y Museografía, de 2001, ¿no? Pero que se pone un poquito crítico, ¿no? Por ejemplo, va a vincular la llegada de este marketing, que está irrumpiendo en España de la mano desde un punto de vista práctico, no teórico, de la mano de ese Guggenheim de Bilbao, con cuestiones, bueno, pues legales y financieras que habían infectado, entre comillas, al sector de los museos, ¿no? Y que estas estaban estrechamente relacionadas con la gestión. Ya no hay administración, ya no hay dirección, ahora hay gestión, como el modelo norteamericano, ¿no? De un director artístico y un director administrativo. Ahora hay gestión en los museos, ¿no? Su origen también estaba en la solicitud de mejoras y servicios por parte de la sociedad, ¿no? Que quería mejores servicios y allá había competencia, ¿no? Por lo tanto, si un museo no lo ofrecía, pues el público podía elegir otro, ¿no? Los museos, por ejemplo, debían asumir a especialistas en gestión económica y empresarial, siguiendo un poco la línea de lo marcado por Manuel Antonio Fernández Viñacañas Marín, ¿no? Y estimaba que los museos
se habían convertido, como ya hizo años antes, en pseudoempresas bajo, bueno, una tiranía del éxito, es decir, necesito este éxito para sobrevivir, condenadas pues, a la atracción de recursos bajo la influencia de una sociedad de consumo y de libre mercado, ¿no? Y de la competencia, añadiría yo también en este caso. Junto a esta obra apareció en 2001, ¿no? Otra también muy importante, de María Bolaños Atienza, sobradísimamente conocida, ¿no? La directora actualmente del Museo Nacional de Escultura, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, ¿no? Y en ella, María Bolaños lo que hace es, bueno, teorizó sobre la llegada del marketing. Marketing ya un concepto ahí muy castellanizado, ¿no? Y definiendo, por ejemplo, la ingeniería de la satisfacción del cliente, ¿no? Esto tenía que ver, bueno, con los principios de las necesidades, es decir, la pirámide de necesidades. Si tenemos cubierta la comida, la ropa, el estatus social y demás, podemos plantearnos otras necesidades como pueden ser la cultura. Bueno, no la cultura, que también es una necesidad básica. El museo, visitar el museo, algo que desde el punto de vista de esa pirámide de necesidades básicas sea un pelín más secundario, ¿no? Y bueno, pues esa ingeniería de satisfacción del cliente pues, se desarrollaba desde una perspectiva economicista, ¿no? Se debía al crecimiento y modernización de los museos, junto con el aumento del turismo cultural, el encarecimiento de los servicios y la dificultad de financiación para encontrar dinero, ¿no? El público también hablaba del no público, de la gente que no visitaba el museo y su definición, bueno, pues se habían convertido en una pieza clave en todo esto, ¿no? Y al final, pues el objetivo final de este marketing consistía en garantizar de alguna manera la supervivencia del museo, perdón, de tener público, de tener patrocinadores, de tener recursos económicos y que fuera viable, que tuviera un valor de uso real, entre comillas, ¿no? Para concluir, aunque voy a seguir un poquito más, todos estos pioneros lo que nos enseñan es que, bueno, que ellos representaban un fiel reflejo de la museología mediterránea, hasta el año 2000, me refiero, porque luego vi muchísimo más por detrás. Que hay una fuerte influencia teórica de la museología anglosajona, teórica, no práctica, salvo el Guggenheim. Se habla de ellos, hay una teorización de la práctica, pero no se desarrolla. El análisis es muy superficial porque al final estamos, o sea, son grandísimos profesionales del arte, de la historia del arte, grandísimos museólogos, pero no son gente con conocimientos en economía profundos, ¿no? Hay una huida del modelo de gestión norteamericano, es siempre, o sea, está muy bien esto del marketing, pero cuidado, no hay que volverse muy neoliberal, hay que huir un poquito del capitalismo, hay que intentar sacar dinero de las piedras, ¿no? Siempre marcando la diferencia. Una cadencia siempre hacia este modelo híbrido o mixto que podía ser el francés dentro de ese ámbito mediterráneo. Es decir, en Francia, bueno, se utiliza la gestión, se utiliza el marketing, pero con tranquilidad, ¿no? Con relajación, sin perder de vista la gestión tradicional, ¿no? La administración tradicional. Que eso en España podría encajar muy bien, ¿no? Lo que comentaba antes, hay una excesiva teorización de la práctica, escriben, hablan, teorizan sobre ello, pero realmente no se desarrolla. Solo está el Guggenheim como referente hasta principios del año del cambio de milenio, ¿no? Sí que se nota esa equiparación errónea de conceptos, procesos y herramientas, que vamos a ver más adelante. Se confunde comunicación con difusión, difusión con publicidad, publicidad con marketing, comunicación con marketing, algo que se mantiene a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales se confunden con marketing y no es lo mismo, es otra cuestión, ¿no? Y otro tema muy largo de tratar, pero no es exactamente lo mismo. Hay, pues eso, ese conflicto entre comunicación y difusión y todo esto se basa en una seducción y venta de un producto sin demanda. Es decir, el objetivo del marketing al final, según estos pioneros, era seducir al público y vender un producto que no tenía por qué tener demanda. Es decir, como el comercial que nos llama justo cuando estamos echando la siesta y trata de vendernos una tarjeta de crédito o ahora que cambiemos de compañía de la luz, ¿no? Quizá no lo necesitemos y ellos tratan de vendernos ese producto, ¿no? Y el marketing no es exactamente eso, aunque técnicamente se veía así, ¿no? Bueno, esta es una idea de ese conflicto, trato de ponerlo con esta diapositiva, con esta imagen un poco más humorística y distendida. Habitualmente hay una diferencia muy grande entre comunicación y difusión. La comunicación necesita un emisor que lanza un mensaje, que llega a un receptor, pero ese receptor contesta al emisor y el emisor vuelve a contestar al receptor, ¿no? De ese mensaje. Al final se produce
bueno, una circulación cíclica, ¿no?, del mensaje. En la difusión, que era lo que se veía hasta ese momento, el emisor mandaba un mensaje al receptor o a varios receptores, o lanzaba un mensaje a quien fuera, como fuese, ¿no?, que es un poco lo que ocurre en la actualidad con las redes sociales. Y esto se veía ya en aquel momento, ¿no?, con los pioneros. Comunicación no es lo mismo que difusión. Comunicación, difusión, publicidad, relaciones públicas o a día de hoy redes sociales no es marketing. Son herramientas del marketing. Y estos pioneros lo entendían como marketing propiamente dicho. Ni siquiera son estrategias, son tácticas. Y, por ejemplo, lo que comentaba antes, un producto sin demanda, es decir, algo artificial para generar una necesidad o un deseo, ¿no? Era como se veía el marketing desde la perspectiva de los pioneros. Cuando realmente el marketing es generar darle respuesta a una demanda que no tiene producto. Es decir, hay una necesidad y un deseo por parte del público que genera un problema y el marketing se encarga de encontrar la solución. El marketing de museos también. Por eso hay que escuchar al público. Por eso está en el centro de todo. Al público, al no público, al público cautivo. Es eso, entender las necesidades del cliente y buscar sus respuestas, productos o servicios culturales, ¿no? Y finalmente, para terminar, de esos polvos, estos lodos, ¿no? A día de hoy, el marketing de museos sí que está extendido en España. Pongo un ejemplo que me toca muy de cerca porque está aquí en Santander, que es el del Centro Botín, ¿no? El Centro Botín cuenta en este caso con una directora de marketing y desarrollo, que es Marga Meoro. Se la robamos al Guggenheim de Bilbao, que allí era su directora de comunicación y marketing, ¿no?, y la trajimos a Santander, ¿no? Pero vuelve a repetirse ese caso curioso que hemos visto antes. No es historiadora del arte, es periodista. Es una grandísima profesional, pero vuelve no a cometerse ese error, sino que se tiende hacia ese perfil, ¿no? O, por ejemplo, para terminar ya, con una de las últimas obras referentes al marketing de museos en España, una de las más importantes, de un grandísimo investigador y profesor, como es Rafael Martínez Vilanova Martínez. Bueno, pues Rafael Martínez Vilanova Martínez es profesor de la Escuela de Negocio de SIC. Es licenciado en Ciencias Físicas, no es historiador del arte. Y es doctor, tiene una tesis titulada El marketing en los museos españoles, una tesis excelente, ¿no?, pero desarrollada por el Departamento de Historia de la Ciencia y la Documentación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ¿no? Por lo tanto, todavía no ha terminado de encajar ni de cuadrar muy bien este concepto del marketing de museos con los profesionales, con los historiadores del arte o los museólogos, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy interesante tu intervención. Yo creo que las dos intervenciones conectaban bastante. Vamos a abrir una ronda de preguntas en los 10-15 minutos que nos quedan, a ver si alguien del público quiere contribuir, hacer algún comentario. Si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat y en lugar de hablar de viva voz, también lo puede hacer. Sí, tenemos una pregunta en el chat. ¿Lo coges tú, Aisea? Sí, sí. Muchísimas gracias a los dos por vuestras conferencias. Quisiera aprovechar para preguntar si conocéis o habéis seguido el impacto que ha tenido la pandemia en este modelo de museo franquicia como es el Guggenheim. ¿Han mermado los patrocinadores al haber disminuido el público? No sé si tenéis alguna... No sé si estáis informados al respecto. Yo me he informado más particularmente de los métodos, particularmente los educativos, que ha seguido el Guggenheim de Bilbao, que sí que han hecho un buen trabajo en presentar la colección, en hacer vídeos y así, pero la verdad que a nivel de patrocinios no es mi foco en este momento, entonces no te puedo responder, ya lo siento. Yo me pasa un poco lo mismo que Almudena, no lo sé exactamente a nivel de patrocinio, sí que he observado la labor que desarrollaron
aprovechando las redes sociales y aprovechando todo el juego que permitía Internet y las estrategias digitales. Pero claro, desde lo mismo, desde la perspectiva del marketing, ¿no? Porque en este caso, no en el Guggenheim de Bilbao, pero sí que he podido observar en otros museos que no llegaba a funcionar del todo. Sí que llegabas al público, pero bueno, es otro tema, es otra cuestión. Pero no sé hasta qué punto ha conseguido captar a ese público y que luego, más tarde, una vez que se puedan visitar los museos, pueda llegar a ellos, ¿no? Y puedan visitarlos físicamente. O incluso a monitorizar, a convertir en dinero alguna de las actividades, pero no exactamente en el Guggenheim. Yo creo que el Guggenheim no ha debido perder patrocinadores. Pero no lo sé, ¿eh? Yo la verdad es que tampoco lo sé, perdonadme, yo no he hecho ninguna presentación, pero sí que sigo bastante de cerca al Guggenheim, que además lo tengo aquí al lado, y tampoco sabría responder sobre los patrocinadores, aunque sí que estoy de acuerdo con vosotros dos que se ha hecho un trabajo bastante particular para atraer públicos desde las redes. Que, bueno, he de decir que tengo una alumna de TFM que presentó el TFM en septiembre, Suriña Alonso, y que hizo un seguimiento del MACBA, el Reina Sofía y el Guggenheim. Y la verdad es que el Guggenheim sí que destacaba por haber sido bastante más ocurrente en su actuación online y ofrecer una mayor diversidad de opciones, que no sé si se puede unir con el marketing exactamente, pero sí que creo que tiene que ver con saber manejarse mejor con los públicos, tener una relación más directa no sé si más directa, pero bueno, estar más atento a esa relación con los públicos que tal vez otros museos. Es una opinión totalmente subjetiva, aprovecho para lanzarlo como pregunta. Sí, en principio estaría muy estrechamente relacionado con el marketing. El Guggenheim tiene mano para poderlo hacer y lo hace muy bien, pero el caso es que otros museos no, han utilizado las redes sociales muy rápidamente y ocurría lo que comentaba antes, se han dedicado a dar difusión y a ofrecer productos que igual el público no quería. Lo que pasa es que estábamos todos muy aburridos y entrábamos a ver lo que fuera, lo que fuese, sobre todo durante el tiempo que no podíamos salir de casa. Y bueno, visitábamos los museos desde un punto de vista digital, pero yo no sé hasta qué punto, yo creo que no, pues no se va a ver desde pues, que la gente pueda acudir al museo físicamente, ¿no? Yo creo que eso no va a tener esa respuesta como se esperaba. En otros congresos o en otros foros, por ejemplo, siempre he oído que los museos desarrollan estrategias de marketing porque tienen redes sociales. Y yo creo que no, que tener una red social no implica, si nos fijamos, muchas veces podemos utilizar Twitter, mandamos un mensaje a cualquier museo para hacer una cuestión y no nos responde nadie. Simplemente se escuchan ellos, ¿no? El Guggenheim no, el Guggenheim, yo por ejemplo, hoy he escrito al Guggenheim, ayer he escrito al Guggenheim en Twitter y su community manager me contesta. O sea, existe esa comunicación, ¿no? O sea, que yo creo que la labor del Guggenheim es muy buena, ¿no? Me he dispersado, me he ido por ahí. No, yo creo que has respondido bien. También creo que es cierto que el Guggenheim depende de ello más que otros museos tal vez, ¿no? Al ser un museo privado y parte de su financiación viene también de sus entradas e incluso de su prestigio, viene del número de visitantes y de su relación. Pero bueno, allá estoy. Te voy a leer también, permíteme que te lea un comentario que ha hecho Alfredo González en el chat. Dice que es sumamente interesante la cuestión del marketing o comercialización museística, lo has expuesto de modo descriptivo, pero me gustaría un comentario sobre el peso y la carga de las estrategias de marketing en distintas tipologías de museos. Contenidos de patrimonio histórico y artístico, captación de clientes vinculado a estrategias de turismo y museos divulgativos, privados en gran medida, que nacen como operación de marketing, como difusión de producto, de procesos, de historia de marca. No es más un comentario, pero tal vez quieras añadir algo. Bueno, esto es muy largo muy largo a la hora de contestarlo, ¿no? Yo es que creo que a día de hoy en España todavía no se desarrolla correctamente. Entonces, no sé. Yo no sabría muy bien cómo contestarlo, ¿no? Has expuesto... Perdón, que es que lo estoy volviendo a leer porque es muy largo. Luis, no te preocupes, si es que además se sale del tema de nuestro foro, ¿no? Que son los autores y textos. Yo creo que tienes mucha razón y también Almudena cuando exponéis hasta qué punto estos temas que estudiáis se salen de nuestra tradición cultural. Y eso es un punto bien interesante, ¿no? Ver cómo la reflexión de los autores y textos en español y en portugués ha sido bastante ajena
a los puntos pues, como de la revitalización urbana, el marketing, estas cuestiones que estáis colocando como ejemplo de culminación de esta sesión de la tarde. Pero eso es un dato interesante, ¿no? Si Almudena me decía, me consta, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué bibliografía hay en portugués sobre el efecto Bilbao? Pues no pudo encontrar ninguna, ¿no? E incluso en español tuvo que como rascar buscando pelos de una calavera. Y a ti, Luis, en tu tesis y desarrollo también te ha pasado lo mismo, que muchos son anglosajones. Pues bueno, esto es una reflexión interesante a hacer, ¿no? Como nosotros nos hemos dedicado mucho a la filosofía museológica, a la historia, a otro tipo de cosas y menos a estas, que quizá es un desarrollo de futuro también implementar. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, exacto. Estaba Mateo pidiendo la palabra. Yo quería, y viene un poco al hilo de que dice Jesús Pedro, hay una parte, y yo en esto que soy díscolo y políticamente incorrecto, soy así, y qué vamos a hacer. Hay otra parte que también está muy vinculada a la tradición, me imagino, portuguesa, seguramente española, seguramente italiana y en parte francesa, o estructuralmente francesa, que es un marketing y es una proyección de comunicación de los museos que existe y que es estructural y que es la relación y la interfaz que tiene el sistema político con los museos. Es decir, no me extraña en absoluto que la bibliografía que acabáis de mencionar y que en su amplia mayoría, algunas cosas no las conocía, pero en su amplia mayoría sí, maneja y se maneja dentro de unos mecanismos anglosajones, porque el sistema anglosajón tiene una estructura consustancialmente desvinculada de los sistemas políticos. Y en cambio, en los países que acabo de mencionar, existe un vínculo directo. Hasta existe un vínculo, y en lo que contaba antes Almudena, existe un vínculo directo hasta en una institución privada como el Guggenheim, que tiene una relación dialéctica en positivo y negativo con el sistema político, en ese caso vasco y español. Es decir, que a lo mejor para complementar este recorrido de autores y textos habría que empezar a plantearse construir un recorrido de autores y textos que abarque la relación entre la política, el marketing político y la presencia estructural de la política dentro de los museos. Y eso no es un juicio negativo sobre la política, es sencillamente una constatación. Y os llevo dos ejemplos que así nadie se siente, ¿cómo os puedo decir?, tocado o ofendido en el ámbito español. El teórico, ¿no?, de que los museos son una mina de arte fue Gianni De Michelis en los años 80 en Italia, y en la última campaña electoral que hubo en Roma hubo una polémica bastante dura en la que participaron Tommaso Montanari, algunas, Ilaria Miarelli, yo mismo, con uno de los candidatos que es Carlo Calenda, que proponía fusionar todos los museos romanos en un único gran museo de la romanidad y mezclar las grandes colecciones que hay en Roma, es decir, hacer ahí todo evolutum, porque claro, es que el recorrido, los turistas se cansaban, ¿no? Y eso es como ya poner al servicio de una política, en ese caso, desde mi punto de vista, absolutamente ciega, un patrimonio que es un patrimonio complejo, articulado e importante. Y yo creo que sí que en parte, a lo mejor una de las cosas que podríamos sacar para el futuro de estas cuestiones es empezar a estudiar en términos sistémicos la relación entre los museos y la política. Miramos los patronatos de los museos, no solo, como con razón decía Luis, que hay personas que ocupan sitios relevantes, tanto en Botín, en la Fundación Botín, como en otros sitios que no son historiadores del arte, sino cuántos historiadores del arte, cuántas personas competentes hay en los patronatos en los últimos 50 años. Y empezaremos a ver que no solo está San Román, sino que están banqueros, están políticos, están un mundo que nosotros
en cierta medida, miramos al otro lado como si no existiera, pero existe y es una parte del marketing. No os voy a decir qué ministro, porque no se puede decir, pero yo en un momento, esos son mis perros, pido perdón que vaya. Un momentito. Y os decía, yo en mi paso por una de las instituciones culturales importantes del país, he sido el que ha redactado textos que ha firmado un ministro. Y no os voy a decir quién. Pero eso lo hacemos de forma absolutamente como por inercia, pero si lo pensamos bien, es una parte de ese marketing al que hacía referencia Luis, ¿no? Es la otra parte, la que no vemos, no porque no exista, porque hemos decidido no verla. A mí me parece un tema muy interesante el que acabas de traer a la mesa. También es cierto que es ya casi la hora de terminar. No sé si Almudena o Luis quieren hacer o alguien más del público, algún comentario más sobre esto. ¿O queréis que vayamos cerrando ya? Bueno, yo quería aprovechar, si me permitís un segundo, porque al final no pude contestar a la pregunta de Alfredo. Yo creo que era de Alfredo, ¿no? Sí. Es que el problema que hay en España es que a día de hoy yo creo que no se desarrolla realmente en ningún museo, salvo, no sé, el Guggenheim, que se desarrolla en profundidad el proceso del marketing. Por lo tanto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder poner un ejemplo más allá del Museo Guggenheim. En el caso español, no sé, fuera de España, pues en cualquier museo anglosajón, hoy mismo estaba leyendo sobre la Tate, pues claro, lo tienen todo muy elaborado y lo llevan al dedillo, pero museos, da igual, un museo de historia, un museo de arte, salvo la imagen de marca, la comunicación, que igual aprovechen, bueno, el autor, el arquitecto que sea de renombre o demás, yo creo que no hay mucho. No hay mucho de este marketing estratégico, marketing operativo que se lleva día a día. Es mi opinión, ¿eh? Quizá me esté confundiendo, pero creo que un departamento de comunicación, una subdirección de comunicación, no sé si el Museo Picasso de Málaga tiene una, pero real, no sé. Yo creo que el Prado no posee. Comunicación sí, pero departamento de marketing en sí, con esa denominación, yo creo que no existen. Hacen comunicación y hacen difusión muy bien, perfecta. Y hacen estudios de públicos, análisis de público, todo eso es fantástico. Pero marketing, lo que se dice en marketing, un análisis DAFO, yo creo que en España no se hace nada de eso. Ay, vale, que no sabía si habías terminado, Luis, perdona. Yo, en mi experiencia, aunque no tengo una base científica para afirmar esto, sí veo la contraposición del sistema anglosajón con los sistemas, digamos, más europeos, español o portugués o francés, primeramente por la relación con lo político, como bien me ha parecido que ha nombrado Mateo, también con, evidentemente, la relación con lo presupuestario, de dónde vienen los fondos, es muy importante. Y también como esos Board of Trustees, evidentemente en el que el marco anglosajón tienen un gran poder en la definición de los intereses, particularmente presupuestarios, también porque traen dinero y la potencialidad de presupuestos por quiénes son los que entran en los Board of Trustees para tanto la adquisición de obra y por tanto la dinamización discursiva y objetual de las exposiciones. Entonces, digamos que todo es un paradigma que creo que parte de ser radicalmente diferenciado tanto en la relación con lo político, porque generalmente son instituciones amparadas en una lógica privada y con una financiación también privada. Por tanto, el marketing per se va a ser diferente porque el propio sustento y la propia continuidad y relevancia de un museo, si bien pueden atender a otro tipo de casuísticas más sociales educativas, siempre se va a sustentar en la necesidad de encontrar esa financiación. Yo creo que son siempre, desde mi perspectiva, cuestiones que van súper interrelacionadas y que son
como de fundamentación de las instituciones, casi una comprensión diferente de lo que es y a dónde tiene que llegar la institución. Perdón, ¿puedo hacer? Os voy a liar mucho. Bueno, estoy de acuerdo con Almudena, pero yo creo que el marketing actualmente no hay que verlo única y exclusivamente como una opción para conseguir financiación. O sea, que un museo consiga financiación y consiga sobrevivir porque es privado, sino que yo creo que quizá hay que fijarnos más en la capacidad que tiene un museo para atraer público y que el marketing ahí pues es donde debe desarrollar y jugar su papel. Pero da igual, aunque el museo sea gratuito, que tenga razón de uso real. Por ejemplo, aquí en Santander, que es lo que conozco, lo que mejor conozco, en Santander tiene muchos centros, bueno, muchos centros. Para ser una ciudad de 180.000 habitantes, de 200.000 habitantes, tiene centros de arte potentes, con el Guggenheim al lado. Ahora va a abrir otro en la Fundación Banco Santander, el proyecto Pereda. Centros de arte contemporáneo. Y lo que carece la ciudad, bueno, aparte de tener museos de historia, un museo de prehistoria muy potente y arqueología para Cantabria, porque básicamente pues, viene a narrar la prehistoria del norte de la cornisa, lo que carece es de un museo de bellas artes. Si Santander abre otro centro de arte contemporáneo, va a ser muy complicado competir con lo que ya tiene. Hay un museo de bellas artes, el MAS, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, no es exactamente de Bellas Artes de Santander, no es como el de Bilbao, por ejemplo, como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y eso es una carencia. El marketing, por ejemplo, se encarga de ver eso. Aquí el público o la masa crítica, que tampoco hay mucha porque no hay facultad, no hay historia del arte, no hay ningún tipo de facultad de Bellas Artes, había que irse, supongo que al País Vasco, no estoy completamente seguro, o a Asturias o a Castilla y León, reclama eso. O sea, un museo de Bellas Artes, entendido como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, desde la perspectiva del marketing, entenderme la palabra coloquialmente, triunfaría en Santander, ¿no? Y yo creo que aunque sea público, no tiene que ser privado. O sea, no es necesario esa perspectiva capitalista y economicista y neoliberal, se tiene que mantener. Si luego se mantiene porque el marketing consigue fidelización, que atraigas público, que atraigas patrocinadores, estupendo. Pero yo creo que sobre todo su labor, que igual es esa visión más híbrida francesa, es conseguir que tenga un valor de uso real, que funcione y que a la gente le guste y que sea la respuesta para las necesidades del público, ¿no? Otro ejemplo, y ya termino, que hemos podido ver en Santander, analizando esta cuestión del marketing. En Santander, por ejemplo, hubo un incendio en 1941 y desapareció todo el casco antiguo, o la inmensa mayoría del casco antiguo. Y no había... Desaparecieron con ellos, bueno, pues edificios medievales, la catedral pues es un poco ahí chapucilla, es gótica pero con mucha mezcla de todo, y no queda esa parte de la historia. Los santanderinos reclamaban tener historia tangible, algún edificio, algo. Bueno, pues hicieron unas excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad y apareció un lienzo de la muralla que es nada ínfimo, de unos metros, de 13 metros de largo, me parece, de 9 metros de largo, con 3 metros de altura. El caso es que la población, el público, reclamaba eso, reclamaba un bien tangible, algo que pudieras ver de la historia de la ciudad. Y tiene un éxito total. O sea, se ha hecho visitable, la gente va a verlo y es un lienzo de nada, que no se puede comparar con ninguna muralla medieval de ninguna ciudad española. Pero al final es lo que le faltaba, ¿no? No hay marketing de por medio. Esto, bueno, tuvo la suerte de que salió bien y ha salido muy bien, pero al final es esa respuesta. Y yo creo que esa es la labor del marketing, ¿no? Encargarse de sondear, de saber qué es exactamente lo que el público necesita para ofrecérselo. O sea, dar respuesta a la necesidad, generar ese producto desde una necesidad, no solamente conseguir dinero. Creo, ¿eh? Nada más que me lío hasta el infinito, ¿no? Pues muy bien, Luis. No sé qué decís desde la sala. Si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podemos ir cerrando la sesión de hoy, puesto que mañana también hay muchas participaciones interesantes. Igual está mal descansar un poco y pensar sobre todo lo que se ha hablado hoy. Muchas gracias a todas, a todos por vuestra participación y nos vemos mañana para seguir con estos interesantes debates. Y gracias a la organización y hasta mañana.
Muchas gracias, Aisea, por la coordinación de la mesa y del debate. Y como ha dicho eso, continuamos mañana la última sesión a las 10 y los ponentes que podáis, sería conveniente que a las 9:30 os podáis conectar para aprobar vuestras presentaciones y confirmar que está todo bien. Muchas gracias y nos vemos mañana.